Pasé años sacando de apuros a mi hermano menor, pagándole la renta, arreglándole el auto. Finalmente, exploté cuando le di 2.500 días antes de Año Nuevo, solo para verlo gastarlo en fiestas. Soy James, y tengo 28 años. Soy el tipo de hombre que lo ha escuchado todo. La familia es lo primero. Quizás fue la forma en que nuestra madre nos crió después de que nuestro padre se fue, o quizás fue simplemente algo a lo que me aferré, porque daba algo de calor a mi existencia. Por la razón que fuera, desde que tengo memoria, cada vez que mi hermano menor Sean arruinaba algo, yo era el que recogía los pedazos. Es demasiado joven para que le importe, pero lo suficientemente mayor como para saberlo. Con 26 años, Sean siempre ha tenido mucho que ofrecer. Cuando las cosas van bien, es el niño prodigio. Cuando no, desaparece como un fantasma. Y supongo que yo fui el tonto que creyó que eventualmente maduraría si simplemente le daba suficiente amor, apoyo y afecto. Como suele ser el caso, todo comenzó de forma modesta. «Hey hermano, no tengo suficiente dinero para la renta». Solo envió ese SMS y luego hizo una llamada desesperada porque su cuenta estaba congelada y se le había olvidado un cargo en su tarjeta de crédito. Solo sería algo temporal, me dije, mientras el mes se convertía en un año. Las sumas aumentaban, pero me repetía, todos pasan dificultades en sus 20s. $1,200 para reparar su coche, $200 por aquí, $600 por allá. Sean siempre tenía la misma expresión agradecida, con los ojos abiertos, jurando que esta sería la última vez. Realmente quería creerle. Me llamó de nuevo 3 días antes de Año Nuevo. Esta vez yo estaba en la fila del supermercado, con un montón de cosas para una reunión pequeña que había organizado con unos amigos. Su discurso era apresurado y jadeante. Ya le habían embargado el auto una vez por falta de pago, y estaba a punto de perderlo de nuevo si no pagaba $2.500 inmediatamente. Lloró y suplicó, diciendo que si perdía el coche, se quedaría sin trabajo, que finalmente estaba tomando su vida en serio. Le envié el dinero, ignorando todo mi sentido común. No se lo conté a nadie. Una parte de mí se sentía avergonzada de ceder tan fácilmente. El problema es que puedes ignorar a alguien durante mucho tiempo cuando te muestra quién es realmente. Sin embargo, incluso los lentes de color rosa más gruesos terminan rompiéndose. En Nochevieja, Sean anunció que iría a una fiesta en un pueblo cercano. Pensé que estaría ocupado con lo de siempre, emborracharse y hacer promesas que no recordaría al día siguiente. Yo me quedé en casa con unos amigos cercanos. Jugamos juegos de mesa, hicimos la cuenta regresiva como niños y comimos demasiada comida chatarra. Fue agradable y tranquilo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Incluso empecé a permitirme pensar que tal vez este año sería diferente. Tal vez en 2025 ya no sentiría que siempre arrastraba a mi hermano conmigo. Entonces sonó mi teléfono. Justo cuando todo parecía encajar, Sean me había enviado un mensaje. «Todo lo que eres es una carga». Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicación, nada. 7 palabras que dolieron más que cualquier golpe. Al principio pensé que debía haber sido un error. Tal vez estaba borracho. Tal vez quiso escribirle a otra persona. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, como si, al mirar lo suficiente, las palabras pudieran cambiar. Pero no cambiaron. Luego el grupo de chat se activó. Fotos de Sean alzando una copa con algunos de sus amigos de fiesta, mientras sonreía ampliamente. Uno de ellos escribió como pie de foto: «Libre de parásitos, sabía que me entendías». Sean aparecía claramente, luciendo completamente despreocupado. Era como si los miles de dólares que con tanto esfuerzo reuní no significaran nada. Como si yo no significara nada. Me quedé en silencio. No respondí. No le grité, no lo llamé, no le envié un mensaje largo lleno de rabia. Simplemente me senté y dejé que el vacío helado me invadiera. Fingí sonreír y dije que solo estaba cansado, pero mis amigos debieron notar el cambio. Pero donde antes había una esperanza amable, algo duro y afilado empezó a crecer dentro. Esa noche apenas dormí. Pensé en todas las veces que lo salvé. Cada vez que me interpuse para evitar que enfrentara las consecuencias que merecía, él sonreía. Me daba una palmada en la espalda y volvía inmediatamente a su comportamiento destructivo. Ahí fue cuando me di cuenta de que no había estado haciendo nada por él en años. Me había estado rindiendo ante él. No me veía como a su hermano. Yo era un idiota, una muleta y una billetera. Cuando por fin llegó la luz del día, supe exactamente lo que tenía que hacer. Comencé abriendo mi laptop y recuperando el historial de pagos del préstamo del coche de Sean. No me tomó mucho encontrar el documento con mi nombre. Naturalmente, me había pedido que fuera cofirmante cuando estaba en un aprieto y el concesionario no confiaba en su historial de crédito. Técnicamente, yo seguía siendo el propietario principal del coche. Cuando Sean recibió las llaves, ni siquiera leyó la letra pequeña. Solo quería presumir su nuevo juguete brillante frente a sus amigos. Después, revisé los estados de cuenta bancarios, que mostraban los pagos temporales que se habían retirado de mi cuenta mientras Sean se recuperaba. Lo que supuestamente era temporal, se había vuelto permanente, y yo lo había permitido como un tonto. Lo mejor de todo era que ya había una orden de remolque en marcha por si Sean volvía a fallar en los pagos, porque ya había fallado demasiadas veces. Y otra vez estaba 2 días atrasado, solo requería una llamada. Alrededor de las 8:30 am,
Llegué antes de que él pudiera levantarse de la casa del extraño en la que se había desmayado. La empresa de remolque dijo que estarían encantados de agilizar la recogida, ya que recordaban bien el caso. Todo lo que tenía que hacer era verificar que yo era el propietario legal. Sonreí. Sí, sin duda soy el propietario. Me estaba tomando un café y viendo al camión de remolque detenerse frente a la casa de Sean a las 9:45 am. Su coche aún estaba allí, mal estacionado, como si se hubiera bajado de él anoche sin pensar dos veces. Era un Mustang rojo chillón que ni en sus mejores días podía permitirse. En menos de 5 minutos, el Mustang ya estaba elevado, balanceándose ligeramente mientras el conductor del camión de remolque aseguraba todo en su lugar con velocidad profesional. Vi la puerta delantera de Sean abrirse mientras se lo llevaban. Tenía el cabello desordenado, estaba descalzo y sin camisa. Claramente intentaba comprender lo que veía, parpadeando bajo el sol de la mañana. Se quedó congelado por un momento, luego gritó algo que no pude escuchar desde mi coche y, agitando los brazos, corrió hacia la calle, sin siquiera tratar de detener el camión. Escuché vagamente su voz gritando en la calle cuando bajé la ventanilla. «Hola», confuso y en pánico. Luego sonó mi teléfono. Era Sean. Lo vi sonar, lo dejé sonar una vez más y apareció su primer mensaje de texto del día. Cuando finalmente fue al buzón de voz. «¿Dónde está mi coche, hermano?» Me recosté y dejé que el sol calentara el aire frío de la mañana, dejando el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto. No me sentía como el que cargaba con el peso muerto por primera vez en mucho tiempo. Pero aún no había terminado, ni de lejos. La verdadera tormenta aún estaba por llegar, y el coche de Sean era solo el primer paso. Simplemente dejé que esa sensación se asentara unos minutos más mientras estaba sentado allí. No era exactamente felicidad, era más bien serenidad, como estar al borde de un campo después de que todo ha sido arrasado por el fuego. Libre, vacío y carbonizado. Un nuevo comienzo. Mis manos dejaron de temblar. No tenía el corazón acelerado. No estaba corriendo a arreglar el nuevo desastre de Sean. Por primera vez en años, él dejaba un caos a su paso y yo no corría a recoger los pedazos. Finalmente, estaba permitiendo que todo se viniera abajo como debía. Las verdaderas consecuencias comenzaron tan pronto como llegué a casa. Sean destruyó mi teléfono. 6 llamadas perdidas, 12, luego 19 mensajes empezaron a llegar. Primero en pánico, luego con ira y luego en furia absoluta. ¿Qué hiciste? Respóndeme, esto no es gracioso, voy a llamar a la policía. Me reí con ese último. Tal vez lo intentaría. Los documentos y el título estaban a mi nombre. Legalmente hablando, Sean había estado usando mi coche durante meses sin hacer ningún pago. Yo estaba haciendo exactamente lo que tenía derecho legal a hacer, pero Sean nunca fue del tipo que deja que la verdad lo detenga. Para el mediodía, ya estaba golpeando la puerta de mi apartamento. No respondí. Los golpes sordos de su puño contra la madera, los gritos ocasionales de «¡Abre!» y las palabras «Estás arruinando mi vida» se colaban mientras yo me comía un sándwich en la mesa de mi cocina. Tenía una imagen mental exacta de él, desaliñado, ojos inyectados, caminando en círculos como un animal encerrado, culpando a todos menos a sí mismo. Cambió de estrategia al ver que no iba a abrirle. Dejó un mensaje bajo la puerta. Me tomó una hora siquiera recogerlo. Lo hice, pero solo había una frase escrita con furia en marcador negro. «Te vas a arrepentir». Ese es Sean, siempre amenazando con hacer algo cuando no puede ganar una pelea. Me recosté en mi silla y miré al techo, reflexionando sobre todos los eventos que precedieron a esto. Años de ceder, años de reprimir decepción y rabia. Me seguía convenciendo de que si esperaba un poco más, él cambiaría. Mientras cenaba fideos instantáneos, recordé todas las veces que pagué su renta para evitar que lo desalojaran. Él había desperdiciado su dinero en el casino, así que yo vendí mi consola de videojuegos, mi único escape real para pagar su factura de electricidad. Los regalos de cumpleaños que supuestamente llegarían y nunca lo hicieron. Cuando decía que me reembolsaría la semana siguiente, eso invariablemente se convertía en el mes siguiente. Y ese mes siguiente siempre se convertía en nunca. Lo peor de todo fue recordar su sonrisa cuando se sentía bien, antes de decidir que yo era una carga, un parásito y desechable. Todo encanto, dientes blancos y palmadas en la espalda. Ya no era desechable. No bloqueé su número, no hacía falta. Ignorarlo era mucho más dulce. Era una forma silenciosa de venganza que sabía mejor que cualquier grito o escándalo. Así que lo dejé gritar al vacío mientras yo seguía con mi día. Al día siguiente, llamé al banco para preguntar por la cuenta que tontamente había dejado abierta para que él empezara a ahorrar bajo mi supervisión. Sorpresa, sorpresa. Una vez más estaba en números rojos. No más. Durante mi almuerzo fui y cerré la cuenta. Él juró que nunca había usado la tarjeta de crédito, pero la cancelé porque tenía un espacio como usuario secundario y había acumulado 1,200 en Uber Eats y bares. La cancelé, pagué el saldo restante yo mismo y corté todo vínculo financiero entre nosotros. Fue como cortar la última cuerda podrida de un barco que se hunde. La última pieza llegó justo antes de Año Nuevo. Le había enviado $2,500. ¿Lo recuerdas? Sí, mi banco hizo la transferencia.
También tenía los recibos que demostraban que no era un regalo porque Sean me había escrito prometiendo que lo devolvería como un préstamo. Esa misma tarde presenté una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. No esperaba recuperar mi dinero. No me importaba que Sean estuviera teniendo problemas para llegar a fin de mes. Quería que quedara registrado. Quería servirle como un mal olor. Quería que el rastro de papel lo siguiera donde fuera. Para cuando llegara la fecha en la corte, me imaginaba a Sean intentando explicar a un juez cómo, a pesar de proclamarse libre, unas cuantas firmas bien ubicadas aún podían hundirlo. Pero aún no había terminado. Empecé a revisar cada correo electrónico, cada recibo, cada favor, cada pago. Después de un año largo y caótico, documenté todo en silencio y con precisión, como un contable cerrando un libro. Sí, fue emocional, pero también agotador. Algunas noches me quedaba despierto demasiado tarde preguntándome si había ido demasiado lejos. Tal vez debía simplemente olvidarlo. Pero luego recordaba cómo Sean me miraba en esas fotos, sonriendo, brindando por su libertad de mí, levantando una copa y riéndose con sus amigos. Deshazte del hombre que nunca apagó sus luces. Libérate del que siempre llenó el tanque de gasolina. Ya no estaba atado al hombre que luchaba sus batallas por él cuando era demasiado débil o flojo para hacerlo por sí mismo. Él no me quería. Está bien, yo había terminado. Cuando unos días después recibí una carta muy interesante, la pieza final, la que realmente haría que todo se viniera abajo, encajó. Estaba tratando de conseguirle a Sean un mejor trato en su seguro. Por eso recibí una notificación sobre su cobertura, que había sido combinada con la mía debido al impago. Su cobertura había sido cancelada. Sabía que Sean no podía pagar su propio seguro. También sabía que probablemente ni siquiera se había dado cuenta todavía, pero lo haría, especialmente cuando descubriera que conducir sin seguro no es simplemente una infracción menor en nuestro estado. Podía enfrentar multas severas, la suspensión de la licencia y, seamos honestos, un mal rato si lo detenían o se veía involucrado en un accidente. Sentí el peso del sobre mientras estaba sentado en el sofá y lo giraba entre mis manos. No sentí satisfacción, ni siquiera alegría. Sentí alivio. Me alivió no estar cargando con él. Me alivió saber que Sean finalmente enfrentaría consecuencias reales por primera vez en su vida. Y esas consecuencias iban a ser impresionantes cuando llegaran. Pero por ahora solo tenía que esperar. Esperar la próxima llamada, el próximo golpe frenético a mi puerta, el próximo mensaje como grito de auxilio. Y estaría listo cuando llegara. No tardó mucho. 3 días después, justo antes del mediodía, el nombre de Sean volvió a aparecer en mi teléfono. No contesté, solo lo vi sonar. Ese viejo nudo de culpa en mi estómago, el que solía apretarse, ahora era más pequeño, más suelto. Después de un minuto, apareció un mensaje de texto. Realmente necesito tu ayuda, bro. Esta vez dejé el teléfono boca arriba y regresé a mi café, dándole tiempo para asimilar el hecho de que el puente que destruyó no se reconstruiría mágicamente. Pasó otro minuto. Estoy atrapado, hermano, por favor. Sin cobertura. Están hablando de remolcar otra vez. Te prometo que te lo devuelvo. Apresúrate. Casi me hizo reír. Casi. La ironía era simplemente perfecta. Él no sabía que ya no había un auto que pudieran remolcar. El Mustang había desaparecido hacía mucho. Ya estaba en subasta a 2 estados de distancia de la empresa de préstamos. En cuanto a su licencia, podrían ver las infracciones impagas que había acumulado bajo mi seguro sin pagar un centavo. Si estaban revisando bien su historial, era el tipo de desastre que no se resuelve con unas simples palabras de disculpa. Otro mensaje. Bro, por favor. Te lo ruego, me importa lo que hago. Fue entonces cuando me di cuenta. La desesperación era real esta vez. Sean no solía llorar lágrimas de cocodrilo. Eran las que mostraba cuando necesitaba dinero o lástima. Esto era crudo, feo y real. Debería haberme sentido culpable en algún momento. Tal vez lo había hecho hace mucho tiempo. Pero lo único que sentí fue una sombría sensación de cumplimiento. El tipo que finalmente se convierte en un peso que se te quita del pecho después de años de ser usado, ignorado y descartado. Una llamada más, un mensaje de voz más. Esta vez sí dejó uno. Al principio no lo abrí por un rato. Solo me senté a mirar por la ventana, viendo pasar las nubes en grupos gruesos y lentos. El mundo estaba en paz ahora, y no sentía que estuviera esperando la próxima calamidad en mi puerta. Cuando finalmente escuché el mensaje de voz, la voz de Sean sonaba pequeña y derrotada. Hermano, por favor, James, lo digo en serio. No puedo manejar el coche. Dicen que lo van a remolcar. No tengo a nadie más. Prometo que encontraré una forma de devolvértelo solo una última vez, por favor. Sé que me equivoqué. Sé que lo que dije no fue apropiado. No me dejes así, por favor. Lo siento. Ahí estaba. He estado esperando esta disculpa durante años, y no significaba absolutamente nada. No porque no supiera lo que estaba haciendo, no porque entendiera cuánto me había herido. Lo necesitaba. Eso era todo. Una vez más, como siempre. No respondí. En cambio, abrí la app de mi banco, la nueva, impecable que había abierto hace unos días, y miré el saldo. Mío, seguro, intacto. Parecía una pequeña prueba concreta de que finalmente me había puesto a mí mismo en primer lugar, que ya no era el cajero automático familiar, y que no era responsable de los errores de Sean. Más tarde esa noche revisé sus redes sociales, solo por curiosidad, aunque no debería haberlo hecho.
Lo hice. Desde el borde de la carretera, estaba publicando una selfie borrosa y enojada con luces policiales parpadeando en el fondo. Supongo que algunas personas solo se preocupan cuando están en problemas. Es mejor no tener vínculos familiares falsos. Traicionado, hervía por dentro. Los comentarios eran duros. La mayoría venían de sus amigos de fiesta, que se deleitaban en agregar insultos sin saber ni la mitad de la historia. Algunos eran comprensivos, pero la mayoría solo bromeaban sobre ser arrestado o arruinarse para comenzar bien el 2025. Algunos amigos en común dejaban comentarios preguntando si estaba bien. Yo guardé silencio. La publicación no me decía nada. Sean tenía algo de razón, así que ni siquiera sentí la tentación de fingir. La familia era mejor para él. Yo también lo era. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el apartamento estaba en paz. Solo la luz del sol entrando por las persianas y el zumbido constante de una vida que volvía a ser solo mía. Sin mensajes desesperados, sin llamadas perdidas. Sintiéndome más liviano que en años, salí a caminar por el vecindario y respiré el aire fresco de enero. Se acabó esperar la próxima explosión. Ya no es una opción arreglar a quienes no quieren ser arreglados. Sean tenía un mensaje más esperándome cuando regresé a casa. Esta vez no era furioso. No era una emergencia. Solo 2 palabras. Lo siento. Sean pidió disculpas, pero no respondí. Después de esa primera vez, ni siquiera volví a abrir los mensajes. No quedaba nada por decir. No lo odiaba. Habría sido más fácil odiarlo, para ser honesto. El odio al menos indica que todavía te importa, que todavía sientes algo con intensidad. Lo que sentía ahora era distancia. Era como mirar una vieja fotografía de una vida que apenas reconocía. Sean dejó de comunicarse durante algunas semanas. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. No sabía si finalmente lo había entendido o si la vida simplemente se lo había llevado por un tiempo. De cualquier forma, no lo busqué, no lo perseguí. Por una vez presté atención a mi propia vida. Y cuando lo hice, la velocidad con la que todo comenzó a cambiar fue casi impactante. Volví al gimnasio solo por mí, no por nadie más, y no para demostrar nada. Me reconecté con viejos amigos de los que me había ido alejando poco a poco a lo largo de los años. Amigos que estaban hartos de verme ser tratado como un felpudo y se habían alejado en silencio. Incluso comencé a aceptar más turnos de trabajo. Ahora tenía aspiraciones propias, cosas por las que quería ahorrar y lugares que quería visitar, no porque necesitara el dinero para limpiar el desastre de otra persona. El mundo de Sean, como lo imaginaba, se encogía mientras el mío se expandía. Unos 2 meses después de aquella loca nochevieja, me encontré con un viejo amigo en común que solía conocer bien a Sean. Nos encontramos un sábado por la tarde en una cafetería del vecindario. Se llamaba Nate. En ese incómodo baile de 2 personas que comparten demasiada historia pero poca conexión reciente, hablamos de trivialidades. Pero eventualmente Nate mencionó a Sean. ¿Has hablado con tu hermano últimamente?, preguntó sin mirarme mientras removía su café. No, respondí sencillamente. Entonces, como si no estuviera seguro de cuánto me importaba, levantó la vista y encogió los hombros. Está no muy bien, hombre. Nate asintió lentamente y dijo, no es realmente mi problema ya. Sí, me lo imaginé. Solo quería que supieras que está viviendo con una mujer y apenas puede mantenerse. Perdió su trabajo hace unas semanas y al parecer ya está atrasado con la renta. Guardé silencio. ¿Qué se podía decir? El camino de Sean siempre iba en esa dirección. Yo era el que estaba en el medio, arreglando cada bache en el que tropezaba, y eso era lo único que lo había frenado. Tras una pausa, Nate continuó. Le ha dicho a todo el mundo que lo dejaste sin hogar y lo abandonaste. Me reí en silencio, agotado, sin siquiera resentimiento. Suena bastante típico. ¿No estás enojado? No. Dije la verdad. Solo terminé. Decirlo en voz alta trajo una calma particular. Nate me dio una torpe palmada en el hombro, como si no supiera cómo manejar el tema. Y nos despedimos. Más tarde, esa noche, pensé en la versión de los hechos de Sean, en la que se hacía la víctima para encajar en su propia narrativa, como probablemente me retrataba como el hermano desagradecido y cruel que lo pateó cuando estaba en el suelo. Solía importarme lo que los demás pensaran de mí, solía consumir mi mente, ya no. Si las personas que realmente importan se preocupan lo suficiente como para investigar, sabrán la verdad igual que yo. Fue una primavera lenta ese año. Mañanas azules y despejadas que te daban ganas de bajar las ventanas y conducir sin rumbo, reemplazando las nubes grises y frías. Comencé a simplemente subirme al coche, elegir una dirección y alejarme. Un sábado me encontré en las afueras de un pequeño pueblo, unos 40 minutos fuera de la ciudad. Entre una tienda de ropa de segunda mano y una panadería había una pequeña librería. Por impulso, entré y pasé 2 horas revisando libros viejos y hablando de mis autores favoritos con el dueño. Compré un diario artesanal, algunos libros y un par de tazas. Aunque fue solo un paseo de sábado hecho a mi manera, sin compromisos, sin llamadas urgentes, sin peligro inminente, se sintió como el mayor triunfo de mi vida. Unos días después recibí una carta por correo, no correos electrónicos ni mensajes de texto, sino correo físico. Supe de inmediato que la letra era apresurada y desordenada. Casi la tiré sin abrirla. Casi Sean. Pero la curiosidad me venció. Había solo una hoja de papel dentro.
James, sé que probablemente ya no te importa y no te culparía por ello. Quería disculparme por todo. Fui egoísta. Te usé porque eras mi hermano, y eso es lo que se supone que hacen los hermanos. Me decía a mí mismo que no era tan grave. Ahora entiendo cuánto te usé y te lastimé. Lo siento, la única persona que realmente trató de ayudarme fuiste tú. Y ahora que lo pienso, lo arruiné. Quiero mejorar. No espero que me creas. Solo quería que lo supieras, aunque no lo merezca. Agradezco todo lo que hiciste. Me quedé sentado un rato, dándole vueltas a la carta de Sean entre las manos. Era lo más sincero que me había dicho nunca. Más honesto, y quizás, solo quizás, esta vez lo decía en serio. Pero no le respondí. No por rencor, no por rabia, sino por comprensión. No todos los capítulos de la vida están destinados a ser reabiertos, no por odio, sino porque reconstruirlos solo causaría el mismo círculo de dolor. Algunos puentes permanecen destruidos. Dejar entrar de nuevo a alguien en tu vida no siempre es perdón. A veces simplemente significa desearles lo mejor desde lejos. Luego doblé la carta con cuidado, la guardé en un cajón y seguí con mi día, con una hermosa realización. Cuando por fin llegó el verano, con sus largas tardes y su luz dorada brillante, ya no estaba sobreviviendo. Estaba vivo, y solo llevaba mi propio peso, no el de nadie más.